Seguro que habrás oído hablar a menudo de la arquitectura pasiva, y es posible que no tengas del todo claro de qué se trata. Pues bien, en este vídeo te ayudaremos a aclararlo con unos cuantos ejemplos históricos de indudable éxito. Aunque arquitectura pasiva me parece un término demasiado genérico y creo que es más fácil de entender el concepto si hablamos más concretamente de estrategias pasivas en la arquitectura. Se podrían definir como las medidas de adecuación de las construcciones a las condiciones del entorno en el que se implantan, buscando el máximo confort de sus ocupantes. Pero para ser pasivas, estas medidas han de ser puramente constructivas, sin el uso de ninguna tecnología que suponga consumo de recursos. Aunque hay gente que piensa que la arquitectura pasiva es un invento de las últimas décadas, la realidad es que las estrategias pasivas en la arquitectura son tan antiguas como la propia arquitectura. Se ha construido con criterios pasivos desde tiempos ancestrales, aunque no se le pusiera esta etiqueta de pasiva tan de moda hoy en día. Se trata de la llamada arquitectura vernácula, fruto del buen hacer de culturas apegadas al clima y conocedoras del entorno. A lo largo de la historia, los responsables de las edificaciones siempre fueron muy conscientes de la importancia de la orientación, ventilación natural, aislamiento o del uso de materiales locales. La inexistencia de sistemas activos para calentamiento, enfriamiento, ventilación o iluminación obligaba a aprovechar los recursos naturales y se hacía de una manera mucho más eficaz de lo que podamos imaginarnos. Basta con observar las diferentes tipologías de la arquitectura tradicional distribuidas por el mundo entero para darse cuenta que no son fruto del capricho, sino de la adaptación al entorno y, en definitiva, del empleo de estrategias pasivas. Y es precisamente la aparición de estrategias activas como consecuencia del desarrollo tecnológico que trajo la revolución industrial lo que provoca la progresiva desaparición de las estrategias pasivas que durante siglos se habían mostrado tan eficaces. Desde finales del siglo XIX se inicia una involución en la arquitectura que desprecia el apego ancestral a la tierra y al clima en favor de una tecnología supuestamente capaz de resolver todos los problemas, también en el ámbito de la vivienda. Lo que en las últimas décadas está surgiendo como una nueva tendencia en la arquitectura, denominada con adjetivos como ecológico, sostenible o bio, no es otra cosa que la vuelta a la arquitectura vernácula y a los conocimientos milenarios que erróneamente un día se dejaron de lado. ¿Quiere esto decir que hay que volver a la arquitectura previa a la revolución industrial y dar la espalda a los avances tecnológicos de los últimos tiempos? En absoluto. Estamos ante una oportunidad única de tomar el testigo de nuestros antepasados, que nunca debió despreciarse, y llevar la arquitectura a otro nivel, aprovechando los avances tecnológicos de los que disponemos hoy en día. Ese es el espíritu que promueve el estándar Passive House. Se trata en definitiva de un reconocimiento explícito de los errores cometidos en los 2 últimos siglos y un intento por volver a la senda que nunca debió abandonarse. ¿Te has preguntado por qué desde mediados del siglo XX los edificios construidos en cualquier ciudad de España son todos muy similares? ¿Tiene sentido construir de la misma manera en Galicia que en Andalucía cuando nunca se hizo así durante siglos? Creo que la respuesta es muy clara y tengo la confianza de que esta anomalía esté tocando a su fin y sea vista como tal por la historia, como los años en los que los arquitectos dimos la espalda a la naturaleza. Nada mejor que analizar unos cuantos casos de estrategias pasivas en la construcción en diferentes lugares del mundo para entender qué es la arquitectura pasiva y por qué es tan importante. Empezamos este recorrido en Islandia, con viviendas de cubierta vegetal. Con motivo de la escasez de madera en la Edad Media debido a la deforestación, la gente comenzó a construir sus casas con cubierta de hierba, que era un material muy abundante. Probablemente no era su objetivo primordial, pero pronto se dieron cuenta de que este tipo de cubiertas aportaban a las viviendas un excelente aislamiento térmico, conservándose mucho más tiempo el calor que se generaba en el interior. Algo parecido sucede en la isla de la Eso, en Dinamarca, donde existe una larga tradición de tejados elaborados con zostera, una planta acuática de largas hojas. La mayoría de los árboles de la isla fueron utilizados como combustible en los hornos para el refinamiento de la sal, que era la principal industria local, dejando a los habitantes con poca madera para construir sus hogares.
Como solución, utilizaron madera procedente de los naufragios y zostera para las cubiertas. El resultado son cubiertas con espesores enormes que aportan una capacidad aislante muy importante. Y de gran durabilidad, al estar impregnadas de forma natural en sal marina que actúa como conservante. En un clima opuesto, cálido y seco, encontramos un tipo de construcción asombroso, las torres de viento de Irán. Se trata de un sistema pasivo de refrigeración de una eficacia increíble, necesario en un clima árido como el que se da en esta región. La torre consigue captar el viento que a una determinada altura se mueve a mayor velocidad y es más fresco que a ras de suelo. Para ello, se disponen aberturas en la parte superior hacia las diferentes orientaciones, sin conexión entre ellas, y que encauzan el aire hacia las estancias inferiores por conductos independientes. Solo la apertura enfrentada a la dirección del viento capta aire, que al ser más frío que el del interior es también más denso, provocando por diferencia de presión una corriente descendente por el conducto. Habitualmente en la parte inferior de la torre hay canales o cántaros con agua en la trayectoria del aire captado, humedeciendo el aire seco proveniente del exterior y absorbiendo parte de su calor. De esta manera, el aire entra en las estancias a menor temperatura y con más humedad, empujando el aire caliente interior que asciende por los conductos vacíos hacia el exterior, también por diferencia de presión y por la succión de las aperturas situadas en la dirección del viento. El resultado es espectacular, consiguiendo una mayor calidad del aire gracias a la ventilación permanente, una disminución de más de 20 grados en la temperatura con respecto al exterior y un aumento considerable en la humedad, lo que también incrementa el confort de la estancia. En el sur de Turquía, en un clima similar aunque algo menos extremo, se desarrollaron las casas colmena de Harran, construidas con adobe, ladrillo y piedra de la zona. Su sencilla forma abovedada las convertía en construcciones muy rápidas de ejecutar y enormemente compactas. El hecho de obtener el máximo volumen interior con la mínima superficie de envolvente disminuye el intercambio de temperatura entre el interior y el exterior, beneficiando el balance térmico tanto en verano como en invierno. Además, se disponían orificios en los laterales que proporcionaban una ventilación cruzada muy eficaz, así como una apertura en la parte superior de la cúpula que actuaba como chimenea. En el sudeste asiático encontramos las casas malay, típicas de Malasia y Singapur, construidas con materiales naturales de la zona, madera, bambú y paja. Se trata de climas muy calurosos y húmedos, por lo que las estrategias pasivas van encaminadas a proteger del sol y de la lluvia, además de proporcionar la máxima ventilación posible. Se construyen sobre pilotes para protegerse de las inundaciones y de los animales salvajes, pero esto también proporciona una mejor ventilación aprovechando los vientos de mayor velocidad que se producen en altura. Se sitúan además dispersas para que el viento discurra entre ellas. Grandes aleros protegen de la lluvia y del sol. Son construcciones livianas, construidas con materiales de baja capacidad térmica, reduciendo la retención del calor. Las fachadas son porosas, con grandes aperturas en todas las orientaciones a diferentes alturas. Las ventanas están permanentemente abiertas y los interiores son diáfanos, de tal forma que el viento no encuentra obstáculos y fluye por toda la construcción, ventilando y refrescando las estancias. En un país como España, a pesar de su extensión limitada, es fácil ver la enorme variedad que presenta la arquitectura tradicional, adaptada en cada lugar al clima y a los materiales disponibles. En Andalucía, al sur de España y con un clima caluroso, abundan los pueblos blancos, cuyo color es una sencilla estrategia para el enfriamiento. El uso de la cal para las fachadas de las viviendas es algo tan antiguo como sencillo y económico como técnica, no solo para decentarlas, sino también para refrescar las casas en los meses más calurosos, ya que su color blanco facilita el reflejo de la luz del sol, consiguiendo que las paredes absorban menos energía en forma de calor. Esta estrategia hace además que los exteriores, junto a las tapias blancas, sean confortables en los meses más fríos, por el reflejo de la radiación solar, siendo lugares habituales de reunión. El uso de cal viva también se extendió en épocas de epidemias como desinfectante y, de hecho, muchos interiores de las iglesias andaluzas aún presentan esta coloración, recordando aquellos tiempos en que los templos servían de cobijo para los enfermos. Y podríamos seguir con infinidad de ejemplos de arquitectura pasiva que se han desarrollado con éxito en todas las épocas y lugares del mundo. Se podría decir incluso que es difícil encontrar ejemplos de arquitectura tradicional en la que no se emplee algún tipo de estrategia pasiva para un mayor confort de los usuarios, ya que se trata realmente de una necesidad.
En el próximo vídeo veremos cómo se da el salto desde la arquitectura pasiva al concepto moderno de casa pasiva, a través de un proceso de experimentación concentrado principalmente en el último cuarto del siglo XX.